Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Laceli y como siempre que los saludo, este, hoy vamos a dar dos temas que son seguridad en la escena y otro que sí trabajamos mucho con un amigo, el cual él trabajó mucho más que yo, sobre óbito, para que ustedes lo lean, eh, o sea, no lo lean sino que escuchen y sepan entenderlo. Cuando hablamos de seguridad en la escena, de interpretación jurídica de las responsabilidades profesionales en cuanto a seguridad de la escena y los riesgos existentes, están contemplados por la legislación vigente en la CABA en el artículo 2 de la Ley 2127 de gestión de emergencia, donde se define el escenario seguro y las condiciones de actuación en caso de riesgo existente. La escena o escenario es el terreno donde el médico y su compañero técnico, o como queremos llamarlo, nuestro chofer o enfermero, desarrollarán su tarea con él o los pacientes. Deberá carecer de riesgo para el personal del sistema de urgencia médica. Si existiese este riesgo, el personal se verá desafectado y exceptuado de desarrollar su tarea. Eso tiene que quedar siempre bien claro, que si tenemos riesgo y no es seguro, estamos afuera y exceptuados de desarrollar nuestra tarea, que nos ampara el artículo 2 de la ley que le dije 2127. La existencia de riesgo lo definirá, eso siempre es una cosa que nos tratamos de poner bien de acuerdo, que si existe el riesgo, el personal que competente, la autoridad competente será, según el incidente, la Policía Federal, los bomberos, la Policía Metropolitana o Defensa Civil. En situaciones especiales definidas por la autoridad competente, los efectores del sistema de salud deberán desarrollar tareas en conjunto con las fuerzas de Policía Federal Argentina, Superintendencia Federal de Bomberos, Policía Metropolitana y o Defensa Civil con Guardia de Auxilio. Acá estoy tratando, porque soy nuevo en todo esto, porque me decidí a tratar de llevarles toda la experiencia, tratar de llevarles para que ustedes imaginen un dibujo donde tenemos una zona de impacto, una zona de influencia y una zona de adyacencia. En la zona de impacto van a trabajar los bomberos y nada más que ellos, ¿sí? En la zona de influencia, que es con color amarillo, el resto era la zona de impacto rojo, la zona de influencia va a estar rodeada por el SAME, la UNFIC y Defensa Civil. También tenemos cerca, entre la zona de influencia y la próxima, que es la zona de adyacencia, el área de triage, donde va a estar Defensa Civil, el SAME, los bomberos, logística, y ahí donde está el área de triage es donde vamos a trabajar con la clasificación, como significa la palabra triage, clasificación. La inobservancia de lo expresado por ley conlleva a dos consecuencias igualmente negativas. Por un lado, el potencial aumento del número de víctimas a tratar, y en segundo lugar, el fracaso de la tarea para la cual nosotros, el equipo médico, fue enviado, convirtiéndose
nosotros mismos en un problema nuevo, una nueva víctima. No es conveniente realizar cursos de heroísmo ni nada por el estilo. Y solo cuando el fracaso del análisis de los riesgos del escenario se apodera de alguno de aquellos que innecesariamente cambió su rol de rescatador por el de víctima, nos hace reflexionar sobre frases tristemente célebres de las cuales jamás hubiéramos querido tomar conocimiento, tales como los héroes muertos no rescatan más, o la cita que acuñara un subcomisario amigo, Javier Revilla, cuando un día estábamos en una charla. Yo trabajaba en ese momento en el helicóptero y él era jefe del cuartel también del primero de la superintendencia de escritorio. Y me dice: Alejandro, no es posible transmitir lo que es una emergencia desde un escritorio. Solo aquel que ha estado, como nosotros, en una toma de rehenes, o que ha respirado en un incendio, o que ha sufrido los efectos de gases lacrimógenos, sabe lo vulnerable que es un rescatador. Yo, por ejemplo, viví lo que es los gases lacrimógenos en la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, en el Congreso el día de las reformas, y verdaderamente no es nada, para nada, risueño ni nada por el estilo, ni contarlo como una anécdota positiva, sino que es totalmente negativa. La información vertida pretende aumentar la capacitación de quienes trabajan en desastres para hacer más efectiva su labor en pro de la comunidad a la cual pertenecen. Por otra parte, muchos héroes son condecorados post-mortem, y ellos conlleva de estas líneas de contradicción teológica y teleológica. Se busca minimizar las víctimas sin que aumenten por conductas negligentes, desaprensivas, pretendientemente extraordinarias o fuera de molde, propias de situaciones emotivas que descontroladas, que no son justificadas en profesionales de la emergencia, podrían afectarnos mucho más. Podría comprenderse como hecho individual frente a la contingencia de ver involucrado alguno de sus afectos en el siniestro, pero de ninguna forma propiciarlos. Cuando me pidieron hablar de escena segura, amigos que trabajan con nosotros, yo dije que es un tema interesante. A mí me gustaría que sea un ida y vuelta, que sea un frente a frente, porque es mucho más rico. Explicarlo, decirlo y no tener que alguien pregunte a veces es un poco más difícil. Existen ejemplos en todo el mundo de mortalidad de personal en funciones por conductas inseguras. Por ejemplo, la caída de la losa de la calle Pasteur en la noche del lunes 18 de julio de 1994, donde 12 horas aproximadamente después de la explosión que atentara contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, en la cual estuve presente. Denota la edad ya. Durante esa caída, 8 bomberos salvaron su vida de milagro. Quienes trabajan en ese escenario se preguntan cuántos muertos y lesionados más hubiera habido si la caída de esa losa se producía en plena mañana, donde la escena no era segura, se pisaba escombros y todas esas cosas, y no nos dábamos cuenta. Pero no debe confundirse evaluación inadecuada de la escena con evaluación insuficiente, donde los casos fortuitos y las situaciones inesperadas
se vuelven en contra del rescatador, haciendo peligrar su propia seguridad, tal como ocurrió con el luctuoso incendio y derrumbe de un depósito en el barrio de Barracas, el cual lo puse como ejemplo, Iron Mountain, donde fallecieron 10 víctimas entre personal de bomberos y defensa civil, de los cuales todos eran conocidos, y para nosotros fue un dolor muy grande, donde tuvo que intervenir mucho con nosotros para trabajar la gente de defensa civil, iba a decir, no, la gente de factores humanos, que trabajaron muy bien, nos ayudaron a superar un momento totalmente difícil. Eran compañeros que en el día anterior habíamos estado trabajando en otro incendio, así que fue muy duro. Este ejemplo sirve de introducción al segundo concepto importante que se pretende enfatizar en este momento, que es la prioridad consecutiva a la seguridad del rescatado, es individualizar a la víctima, que se encuentra más gravemente lesionada y con mayores posibilidades de recuperación. En sucesos con víctimas múltiples incluye la tarea de triage, que ya estuvimos hablando, o clasificación, triage o clasificación, resultando imprescindible para el logro de este segundo objetivo, conseguir lo más rápido posible la restricción del área. A medida que vayan pasando las clases, algunas palabras seguramente no se me van a confundir. Hoy por hoy esto fue nuevo para mí, esta idea, así que algunas palabras cuestan. Pido disculpas. La autoprotección instintiva no cabe en la mente del rescatador, que está inmerso en la adrenalina del evento catastrófico. Asume conductas de riesgo, siendo necesario que observadores externos entrenados velen por la integridad del personal de atención prehospitalaria, como una prioridad en el manejo de operaciones de emergencias. Al llegar a las inmediaciones de la zona de impacto, como se las había definido, la atención médica de emergencia de un evento deberá estar basada siempre en 3 principios de actuación: proteger, informar y asistir. La protección hace referencia a la propia dotación del móvil. La información precoz y objetiva permite una operación técnica sanitaria apoyada por el recurso disponible más adecuado para el evento. Y el principio de asistencia incluye a las víctimas existentes y las potenciales emergentes. Teniendo en cuenta que todos los médicos de protección brindadas a los efectos se harán con el fin de evitar aumentos de lesiones, no siendo posible revertir el trauma consolidado. Existe el Plan Director de Emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, por decreto 695/09, establece como supuestos de actuación la movilización y organización de los servicios de emergencia, exigiendo la utilización de recursos combinados, el rescate y transporte de gran número de lesionados, la destrucción parcial o total de infraestructura crítica, el desplazamiento poblacional, la severa alteración del ecosistema, el incremento de la demanda generada por el público y los medios de comunicación social. El 17 de julio del año 2008 se suscribió un acuerdo, porque siempre es una pregunta que está dando vuelta, que es el acuerdo 864 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del 2008, entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la respuesta coordinada ante incidentes mayores en la CABA, lo cual establece la organización en 3 niveles de comando: comando estratégico de incidentes, comando táctico de incidentes, comando operativo de incidentes
cuyas misiones y funciones incluyen tareas de conducción, supervisión y ejecución, de cumplimiento obligatorio para todos los afectados del sector de salud mediante la ley 2951. No quiero marearlo con todo esto porque me mareé yo siempre. Los números muchas veces uno tiene que tener una ayuda a memoria, pero lo que sí tiene que saberse que existen estas leyes, las cuales nos amparan en un montón de cosas. La delimitación por acordonamiento de las zonas de impacto, influencia y adyacencia, que fueron nombradas hace un ratito, se los dije, estará a cargo de efectivos y medios de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal Argentina, según consta en este plan director de emergencias 695/09. La extensión y demarcación de la zona de impacto será determinada por personal de la Superintendencia Federal de Bomberos. La extensión de una zona de influencia es variable y circunscribe en forma lindera desde el perímetro exterior de la zona de impacto hasta el inicio de la zona de adyacencia. Esto, una amiga, la doctora Tati, que estuvimos hablando en el día de anoche, que me preguntaba un montón de estas cosas, le digo que verdaderamente llevo 32 años en todo esto, 33, y uno puede tener la experiencia que se va tomando en el día al día con lo que va sucediendo, y es importantísimo saberlo, dónde siempre estamos parados y ubicados. Esta denominación técnica de las zonas de delimitación del incidente se corresponden con lo antiguamente llamadas, porque antes se llamaban roja, amarilla y verde, o caliente, tibia y fría, resultando más correcto la adaptación de los planes a la nueva nomenclatura establecida por la ley. Con respecto, es mucho más fácil, me parece, que lo de ahora que antes, porque era de una confusión muy fácil y bueno, se tomó de cambiar los nombres. Con respecto a la zona de influencia, antes llamada amarilla o tibia, su extensión es variable de acuerdo al incidente y la geografía del lugar. La misma será determinada por el primer miembro del centro de operaciones que llegue al lugar, que se haga presente, y bueno, va a delimitar en la zona que corresponde a la actuación del SAME de la capital, del Servicio de Emergencia de la capital, quien clasificará a los heridos, establecerá la noria de evacuación para las ambulancias con el apoyo de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal Argentina, Policía Metropolitana, Prefectura Naval y o Gendarmería Nacional si corresponde, conformando el cordón sanitario. Que quede bien en claro que quien actúa en esta zona es el Servicio de Emergencia del Gobierno de la Ciudad. Quien clasifica a los heridos también, y quien establece la noria también. Sí, y después viene con toda la ayuda de la policía, la prefectura y la gendarmería. Muchas veces cada cual quiere hacer lo suyo y se equivocan porque está escrito como es esto. De acuerdo a lo establecido en el Plan Director de Emergencias de la CABA, el sistema de emergencia procederá de acuerdo a su plan operativo, además de realizar la asistencia sanitaria, la noria de evacuación y el triage. Se encargará de la administración de información técnica de asistidos, trasladados y fallecidos. Asimismo, cuenta permanentemente con la nómina de hospitales que poseen áreas de contaminación, que no todos son, ni lo tienen, y personal especializado para la recepción de víctimas, facilitando así lo que denominamos nosotros el famoso cuarto minuto cero. La dificultad para conseguir seguridad de la escena se ve acrecentada en situación de rescates especiales
extinción de incendios o sanitariamente complejas, se trabaja en medio de una multitud consternada. Por eso cuando le hablé de la desinformación, desesperanza, en uno de los temas, le decía que cuanto más información uno puede recabar y la comunidad puede estar atenta a ella, es como que el caos se va minimizando. Había dicho que cuando trabajamos con una multitud consternada, indiferente u hostil, como pudo observarse, también estuve, por eso cada vez denota más mi edad, en la Embajada de Israel en 1992, la explosión del polvorín de Río Tercero, ahí no, pero lo damos como ejemplo, en la provincia de Córdoba en el 95, o el incendio de la discoteca Cromañón, que sí estuve. Es importante reconocer que aún en comunidades más organizadas, este tipo de urgencias masivas, y más aún en la vía pública, comienzan como una hecatombe, no siendo posible evitar el caos, pero un acordonamiento del área de trabajo predispone a que en ausencia de público ésta se reduzca ostensiblemente. Es casi universal el hecho de la participación de los testigos ocasionales, las primeras tareas de rescate, de la demora en restringir el área de impacto y retirar a los curiosos, testigos, participantes, retornantes y eventuales saqueadores del lugar, dependerá el comienzo real del operativo y en mayor o menor medida las posibilidades del éxito. El ejemplo fue el terremoto que una vez me lo enseñaron, yo todavía no era médico, el terremoto del año 85 en México mostró el incremento en un 20% de las víctimas finalmente atendidas a causa de las lesiones sufridas en personas ajenas al momento inicial del movimiento telúrico. No es tarea del médico de emergencia realizar el cordón de seguridad. La restricción del área en escenas de desastres es una tarea tan profesional como la seguridad de instituciones en manifestaciones o el control de una multitud o en un partido de fútbol de un domingo. En general se ve debilitada por dos factores: la relativa o absoluta falta de preparación del personal de seguridad para este tipo de tareas, lo cual produce un impacto mayor en ellos que en otros sucesos, y un pretendido respeto por el voluntarismo. Nosotros la gente es muy voluntariosa, pero hay veces que no tienen que estar en los lugares que están, y la buena intencionalidad de los terceros, que por permanecer en el lugar pueden generar aumento del número de víctimas. El éxito del rescate indudablemente se verá afectado por la falta de experiencia de quienes tengan a sus cargos la tarea de seguridad del área. Cuando llegamos a la conclusión nosotros de todo esto, siempre dijimos que el policía realiza perímetros y no hace diagnóstico. El bombero rescata y no arresta. Y el médico diagnostica y trata, no rescata al médico. Eso son tres renglones que son fundamentales. Las fuerzas de seguridad actuales en distintos siniestros deben aprender a cumplir su objetivo, también en estos eventos de magnitud, ya que de su desempeño dependerá, en mayor o menor medida, la factibilidad de implantación final del operativo. Las lesiones aprendidas desde que empieza el minuto cero hasta el tercer minuto que nosotros nombramos siempre de los distintos escenarios. Tenemos el atentado con un coche bomba colocado en las Torres Gemelas en Nueva York en el 93, o la explosión del edificio federal de Oklahoma del 95, que permiten comparar el desorden que en AMIA, nosotros estábamos en este lugar, tardó exactamente 6 horas en ordenarse, con la resolución de los eventos de Estados Unidos que superaron en ambos casos los 90 minutos.
El tiempo de organización es uno de los factores básicos para un buen rescate. Las acciones durante el desastre influyen en la participación de 3 grupos de trabajo simultáneos cuyos objetivos principales son rescatar y atender a los sobrevivientes, mantener los servicios básicos y recuperación y manejo de los cadáveres. Otro de los amigos incondicionales de tanto trabajo trabajó sobre el triage del manejo de cadáveres, que fue muy importante. Y para finalizar esta charla de hoy, le voy a decir cómo entre el doctor que me ayudó tanto, no soy de dar nombres y apellidos porque no quiero comprometer a nadie, pero ellos saben quiénes son cada cual. Y esto va para la gente que estaba intranquila con respecto a lo que es el óbito. El fallecido puede ser un fallecido en vía pública o fallecido en domicilio. Si el fallecido es en vía pública, tenemos sí o sí intervención policial. ¿Sí? Hay que hacer información del móvil de la operativa, código 19, que es donde está codificado, lugar y hora de certificación, intervención policial si corresponde, sexo y edad aparente opcional, datos filiatorios si están confirmados. Eso es excluyente. Ahora, si el óbito es en domicilio, tenemos que puede ser por muerte natural o muerte violenta o dudosa de criminalidad. Si es por muerte natural, podemos hacer una comunicación con el médico de cabecera, el cual el médico de cabecera se puede hablar con él si podemos llegar a que realice el certificado, o que el médico de cabecera no hace el certificado, por lo tanto hacemos intervención policial con todo lo que nos va a llevar a la información del móvil, a la operativa y todo lo que les dije recién. Ahora, si en el domicilio tenemos una muerte violenta o dudosa de criminalidad, se da intervención a la policía y terminamos en la información del móvil a la operativa con código 19, lugar, hora de certificación, intervención policial si corresponde, sexo y edad aparente opcional y datos filiatorios si están confirmados. Es excluyente. Bueno, espero que a quien me había dicho que le gustaría un poco de seguridad de escena y la parte de óbito, cómo nos manejábamos, esto le sirva. Y bueno, esta fue larga, una clase más larga, pero ojalá puedan prestarle atención y la puedan leer, escuchar, porque es importante. Les pido disculpas por eso. No soy de hablar tanto, trato de hablar más conciso, más rápido y que sea más dado. Siempre digo lo mismo, que las clases me gusta darlas cara a cara porque ahí hay un ida y vuelta con todo el mundo y sirve siempre las opiniones que pueden llegar a dar. Bueno, les mando un abrazo grande y estoy para lo que necesiten. Hasta luego.